Tú me indicas a qué horas debo hablar y eso. Yo le indico. Del programa Corporafías, en colaboración con Blanda Diega, Caleidos y Voces das Fallas. Hoy hablaremos sobre las cárceles y violencia. Creemos sustancial preguntarnos y reflexionar sobre el sistema penitenciario y sus diversas crisis. ¿Cuál es el sentido de la llamada rehabilitación social? ¿Qué discursos y qué identidades se construyen en las cárceles? ¿Qué modelos carcelarios se están implementando en nuestro país? La convivencia y la cotidianidad en las cárceles nos invitan a pensar sobre este espacio suspendido en el tiempo. Hoy dialogaremos con nuestros invitados sobre este tema. Damos paso al segmento Sobre la Mesa con un podcast elaborado por nuestro equipo. Hoy en Corpografías, violencia y reclusión. El proceso carcelario en el Ecuador debería tener dos funciones: la disuasión para inducir a no cometer delitos y la rehabilitación y reinserción de personas privadas de la libertad a la sociedad. Sin embargo, la cárcel perfecciona y reproduce la violencia en lo que se ha llamado la universidad del delito, término con el que se refiere a procesos nulos de integración de personas privadas de la libertad a la sociedad. Una de las raíces de los problemas que se desatan en las cárceles del país es el hacinamiento de personas privadas de la libertad. En mayo del 2019 se estima que existía un 42% de sobrepoblación carcelaria según el portal Primicias. Es decir, había más de 41.000 personas privadas de la libertad cuando la capacidad de las cárceles en el país es de 29.000 personas. Para mayo del mismo año, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción para el sistema penitenciario por 90 días, donde además se destinaron $20 millones para mejoras en alimentación, equipamiento, entre otras, según el secretario del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo. Desde el 2010 hasta el 2020 se registraron 150 muertes violentas entre todas las prisiones del país. Asesinato y homicidio son la modalidad más recurrente de violencia en las cárceles, pero también crímenes como femicidio aparecieron en esta década marcada por la violencia. El 2019 y 2020 se caracterizaron por ser años con más muertes violentas en las cárceles del país. En el 2019 ocurrieron 32 muertes y hasta noviembre del 2020 35 muertes violentas. Todo esto según el portal Etnodata del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos. Riñas, enfrentamiento entre bandas, ajustes de cuentas, amotinamientos son la cruda expresión de la violencia que se vive en las cárceles.
Los reos utilizan en gran mayoría armas cortopunzantes realizadas artesanalmente y por ellos mismos, pero en ocasiones se utiliza armas de fuego, machetes e incluso el fuego, elemento con el cual fue incinerado y decapitado alias el cubano, cabecilla de la organización delictiva Los Cubanos en el 2019. Otra de las razones de la crisis carcelaria en el Ecuador tiene que ver con el déficit de guías penitenciarios. Edmundo Moncayo, director del SNAI, aseguró que el 12 de agosto del 2020 en la Comisión Legislativa de Seguridad que urge una reforma al Código de Entidades de Seguridad. Por esta razón, el funcionario pide que en la reforma se vuelva más atractiva la profesión para que atraiga más jóvenes. Hasta entonces, policías y militares colaboraron y colaboran en la seguridad penitenciaria. Las Fuerzas Armadas desarrollaron control de armas y explosivos en los exteriores y en las vías de acceso a las cárceles. La policía, en cambio, refuerza la inteligencia penitenciaria y colabora en el control interno. Además, se estableció un plan de trabajo en 3 ejes. Las autoridades solo han revelado el primero de estos 3. Activar la cárcel de La Roca en Guayaquil para aislar a los presos de déficit de adaptación en todo el país. De esta forma se plantea separar a las bandas que operan en las cárceles, de manera que se reduzcan las expresiones de violencia. Para junio del 2020 el hacinamiento descendió a 27,8%, es decir, hay unos 37.000 personas privadas de la libertad. La reducción se logró sobre todo a través de la concesión de beneficios penitenciarios como la prelibertad y el cambio al régimen semiabierto. Solo en el 2020, 4.066 presos se acogieron a estos beneficios. Según el SNAI, la reducción efectiva de la población carcelaria se debe al trabajo coordinado con el Consejo de la Judicatura con el fin de dar cumplimiento a las directrices emitidas por los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Organismos como la ONU plantearon recomendaciones de reducir el hacinamiento carcelario por la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo, con la intención de evitar que la propagación del virus termine en contagios masivos. Infraestructura carcelaria. Durante siglos las prisiones cumplían el objetivo de segregar a los reclusos, por lo que las características del lugar que se empleaba como prisión no revestían importancia alguna. Es así que muchos pozos, cuevas, fortalezas, naves y otros espacios similares e inapropiados se habitaban como cárceles. Con el paso del tiempo, instituciones especiales se abrieron camino entre las ideas y el sistema preestablecido que en la crueldad y el maltrato prevalecía para los presos. Actualmente los sistemas penitenciarios aspiran a modernizarse bajo la perspectiva del tratamiento y readaptación de personas privadas de la libertad. Los alojamientos pueden ser individuales y colectivos, dependiendo del nivel de reclusión. Se toman en cuenta áreas comunes, servicios básicos, individualidad del recluso y otras exigencias mínimas como áreas para el trabajo que procuren la laboriosidad de los reclusos. Los sistemas de celdas han desplazado el hacinamiento de las antiguas prisiones y el cambio del régimen en general significó un progreso en la concepción de rehabilitación social. Finalmente, hay quienes sostienen que aún faltan muchos cambios como la eliminación de muros perimetrales que resultan obsoletos como medida de seguridad y que además afectan negativamente el proceso de readaptación de las personas privadas de la libertad. En el contexto ecuatoriano, el modelo penitenciario que se construyó en Ecuador en el año 2011 y se lo implementó en el 2013 quería supuestamente instaurar una tendencia garantista de derechos. Sin embargo, la prioridad principal fue la construcción de edificaciones con una mirada de panóptico, con la intención de disminuir los índices de hacinamiento y peligrosidad con la que se vivía en los anteriores centros de privación de la libertad ubicados en las principales ciudades del país. Según el Ministerio de Justicia, este nuevo modelo de gestión tiene la voluntad de humanizar y dignificar la vida de la población carcelaria a través de la educación, las terapias ocupacionales y espacios higiénicos vitales. Para esto se crearon 3 grandes centros de rehabilitación social. Centros de reclusión social regionales en Guayas, Cotopaxi y Azuay. Nuevas infraestructuras que albergan alrededor del 50% de la población penitenciaria nacional. Frente a este relevante tema, los actuales candidatos a elecciones presidenciales 2021 plantearon diferentes propuestas, las cuales no apuntan a solucionar el problema de hacinamiento y la violencia en el que desemboca este tema, sino que responden a propuestas populistas que solo buscan la intención de ganar votos sin pensar realmente en un plan que combata la violencia en los centros de reclusión social del país. Tenemos que hacerlo con la Fiscalía. Tenemos que aumentar el presupuesto de estas 2 funciones del Estado, sin que el gobierno meta la mano, pero tenemos que promover su desarrollo y su fortalecimiento para evitar que los delincuentes salgan de las cárceles, para que cumplan las penas,
para que la Fiscalía pueda actuar con mayor eficiencia, con mayor seguridad y evitar que los delincuentes, una vez que entran a la cárcel, sean liberados, vueltos nuevamente a la cárcel, nuevamente liberados. Tenemos que fortalecer la justicia, tenemos que fortalecer la Fiscalía, tenemos que modernizarlo, tenemos que apoyarlos con presupuesto y respaldar la seguridad ciudadana con el fortalecimiento de nuestras instituciones, la policía, las Fuerzas Armadas, la justicia y la Fiscalía. En nuestro gobierno vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con la asesoría de la ONU, con la asesoría de la OEA, con integrantes que no tengan vinculación política en Ecuador ni relaciones personales, con dos objetivos. Primero, seguir la ruta del dinero para recuperar lo robado. Y en segundo lugar, meter a la cárcel a los corruptos. Luego debemos de llevar a cabo reformas legales. Estoy de acuerdo con las reformas a la ley de contratación pública. Tenemos que tener la opinión de la Contraloría previa a la contratación, no posterior, ya cuando se ha ejecutado todos los actos de corrupción. No, la Contraloría tiene que estar con su visto bueno previo, como era en el pasado. La verdad que la seguridad jurídica, mejor dicho, la seguridad en este país ciudadana no existe. Hay una verdad, cada año oímos que hay más policías, lo dotan mejor a los policías, entran las Fuerzas Armadas, intentamos controlar muchas cosas, pero yo les voy a decir una cosa a todos los ecuatorianos: si no cambiamos la ley y no la endurecemos y no manejamos con fortaleza a todos los delincuentes, rateros, sinvergüenza y corruptos que hay en este país, jamás vamos a avanzar. Yo tengo una idea muy clara y lo digo con valor, con valentía, con fortaleza. Si nosotros no aplicamos la pena de muerte, a los asesinos, a los criminales que matan en las calles a los ecuatorianos como han pasado y violan a las mujeres ecuatorianas, nada va a pasar en el Ecuador poniendo más policía o atiendo la actividad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La fortaleza y la fuerza es la que debe terminar con tanta delincuencia. Y a los jueces, los mismos les digo, hay muchos buenos jueces y hay jueces también sinvergüenza que también deberán pagar por ello. Y debemos también hacer un reordenamiento de las armas en este país. Dos temas quisiera tratar últimamente. Uno, en relación a los corruptos, cadena perpetua para ellos e incautación de sus bienes. Quiero hablar sobre las cárceles y los presos. Aquí van a haber muchos presos en muchas cárceles. Pero todos los presos en este país trabajarán en granjas agropecuarias carcelarias, en carreteras, en minerías. Nunca más habrá un crimen en una cárcel. Se levantarán a las 5 de la mañana, trabajarán a las 7, regresarán a las 6 de la tarde y no tendrán un minuto en su vida para pensar matar al de la celda de la frente ni meterse la droga como ha existido en este momento. Cambiaremos el sistema carcelario porque toda la gente que va a la cárcel tiene el derecho de reiniciarse luego en su vida social. Y el trabajo dignifica al hombre. Acuérdense bien, el trabajo dignifica al hombre. Y eso es lo que yo quiero. Otra de mis propuestas desde el inicio de mi carrera política es ser duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen. Vamos a endurecer las penas. Vamos a eliminar el 2x1, que es una alcahuetería. Vamos a introducir la cadena perpetua no solamente para los delincuentes comunes y corrientes, sino sobre todo para los delincuentes de cuello blanco que no solamente que son ladrones, sino que son traidores a la patria. Y los vamos a hacer trabajar para que se ganen el sustento diario. Es decir, ese presupuesto que actualmente va a alimentación de los delincuentes, lo vamos a traspasar para alimentación de los niños y de los jóvenes. De esta manera, nosotros también vamos a atacar las causas del crimen. Las causas del crimen son la falta de educación, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Y eso vamos a tener. Mi propuesta es gobernar con el ejemplo de transparencia, de honestidad
eficiencia y eficacia. He dicho constantemente que voy a garantizar la permanencia de todos los funcionarios públicos a cambio de eficiencia. Y para mí eficiencia significa cero corrupción. Cuando encontremos a los funcionarios corruptos, no solamente que los vamos a despedir con visto bueno, sin indemnización, sino que les vamos a seguir el juicio correspondiente para meterlos a la cárcel, con cadena perpetua, y que tendrán que trabajar para su sustento diario. Con esto nosotros vamos a tener un sistema público eficiente, y todas las empresas del Estado serán eficientes. Yo me voy a encargar de levantar las empresas del Estado que este gobierno y otros gobiernos se han encargado de dilapidarlas y dejarlas en el suelo y pretender venderlas. Yo las voy a levantar, soy administrador de empresas. Eso es lo que hace un administrador de empresas. Levantar a las empresas del Estado en este caso, porque voy a manejar la función pública. Pero habrá cero corrupción. Mi gobierno es de transparencia y de cero tolerancia a la corrupción. Vamos a tener un presupuesto con cero déficit porque vamos a transparentar todas las compras públicas. Nos acompaña Jorge Núñez, él es antropólogo, PhD, cofundador del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos. Su investigación etnográfica se ha enfocado en temas de seguridad y violencia en Ecuador, particularmente el sistema carcelario, la institución policial, la frontera norte, el narcotráfico y el consumo de cocaína y heroína. Su trabajo audiovisual gira en torno al documental antropológico y también ha colaborado en proyectos experimentales de etnografía visual. Jorge, para nosotros es un placer tenerte hoy como nuestro invitado, nuestro entrevistado. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y para mí es realmente un gusto estar en Corpografías, uno de los proyectos de Radio Caleidos que realmente me parece que está marcando la diferencia en términos de cómo conversar sobre temas complejos y cómo usar la radio para tener esta discusión con la ciudadanía. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Hoy vamos a entender un poco el sistema penitenciario del Ecuador y me gustaría comenzar precisamente con eso. No sé para ti, ¿qué son las cárceles? ¿Cómo definirías las cárceles ecuatorianas y este sistema de rehabilitación social? ¿En realidad estamos hablando de rehabilitación social o qué son las cárceles del país? Bueno, por lo general solemos entender la cárcel como este edificio en donde la gente está pagando condenas por delitos que cometió antes. Pero las cárceles en realidad son espacios de confinamiento que están conectados a la marginalidad urbana, que están conectados a la inequidad social. Entonces hay que entender la cárcel como un espacio específico de confinamiento en donde las personas que están sometidas al régimen penitenciario pertenecen a un conglomerado de instituciones penales que lo que buscan es implantar un cierto tipo de orden. Este cierto tipo de orden puede variar por la política. Justamente veíamos en los videos que presentaron antes cómo los candidatos tienen una cárcel imaginaria en su cabeza que va a ayudar a combatir la corrupción y vamos a hablar de eso más adelante. Eso en principio. Ahora, ¿cómo ha entendido la antropología? Yo soy antropólogo. La cárcel. Hay 4 conceptos clave o 4 enfoques claves que la rica antropología sobre cárceles ecuatoriana ha producido. Una de las cosas que debemos saber es que el conocimiento carcelario en el Ecuador es abundante, es bastante riguroso y bastante bien documentado, no solo por universidades, creo que en todas las universidades del país hay un académico que está interesado en cárceles, sino también por la sociedad civil. Movimientos sociales como Mujeres de Frente vienen más de
creo que desde 2004, produciendo también conocimiento sobre cárceles. Entonces hay una masa crítica bastante grande que sorprende, que es poco utilizada, sobre todo en el debate político. Uno de los conceptos es el concepto de cuidado. Digamos, hay un enfoque feminista que lo que se ha concentrado es en ver cómo las redes de cuidado han sido desmanteladas por la reforma penitenciaria de la que hablaba el video, la reforma que empieza en 2011 y continúa hasta 2014 con la inauguración de las cárceles. Esa reforma lo que buscaba es alejar a la cárcel ecuatoriana de lo que se conoció como la penalidad neoliberal. Pero los estudios, por ejemplo, de Andrea Aguirre y todo el grupo de Mujeres de Frente, lo que han demostrado es que no solo hay continuidades, sino que el nuevo sistema rompió esas redes de cuidado que había. Otro concepto que se ha usado mucho en el contexto ecuatoriano es la idea de necropolítica. Y entonces, básicamente lo que está tratando, necropolítica quiere decir la administración de la muerte, ¿no es cierto? La administración, el gobierno de quién debe morir y cómo lo va a hacer. Y ese concepto básicamente lo que ha hecho es ver las condiciones en las cuales, por ejemplo, la violencia extrema que estamos viviendo en las cárceles se produce. Un tercer enfoque que también se ha usado es el de espectáculo, sobre todo a partir de los videos ultraviolentos que empezaron a circular sobre cárceles, de los asesinatos que hubo dentro de las cárceles. Y ahí lo que se entiende con el concepto de espectáculo es que las imágenes suplantan la realidad. Y entonces la gente lo que empieza a hablar es sobre las imágenes que se producen dentro de la cárcel y sobre esos asesinatos. El rol del experto en seguridad es muy importante. En el Ecuador aparece y emerge a inicios de los 2000. Y las tomas de decisiones y muchas de las cosas que pasan en cárceles no atienden a lo que está pasando con las poblaciones penitenciarias, sino más bien a estos videos que generarían espectáculo. Y un cuarto, que es lo que nosotros hacemos, que es más el acercamiento etnográfico, y en esto el filósofo méxico-americano Juan Carlos Sánchez hace toda una fenomenología de la narcocultura, es tratar de decir que no hay espectáculo. Digamos, estos videos, si bien circulan, no producen el terror como las decapitaciones, por ejemplo, en el contexto de la guerra contra el terrorismo, sino más bien lo que producen es un silencio cómplice. Y cuando uno ve las respuestas a esos videos en YouTube y cómo la ciudadanía dice que dejen que se maten o que pase esto, lo que habla Juan Carlos Sánchez es de la noción de brutalidad como ese exceso de violencia. Ese exceso de violencia no solo es matar a alguien, sino matarlo de una forma en la que genere silencio, en la que genere una rutinización de la violencia. Entonces, esos han sido como los 4 acercamientos generales con los que hemos entendido desde la academia a la cárcel, y creo que cada uno de ellos es válido y cada uno tiene un aporte al debate, y creo que por ahí podríamos empezar. Perfecto. Es muy interesante cómo nos das estos análisis. Yo leía un poco a Rita Segato sobre las pedagogías de la crueldad y precisamente ella hablaba de estas escenas, ¿no? Que parecen salidas de cuentos de terror, de ficción, ¿no? Jugar, vaya, con la cabeza de una persona, ¿no? Pero ella también habla de algo muy importante que dice las políticas de dueños, atesorar el poder. Y claro, las cárceles del Ecuador son poderes, ¿no? ¿A quiénes pertenecen las cárceles o a quién? Podríamos, no sé, por ahí lanzar algunas respuestas. Es muy interesante que uses la palabra a quién pertenece, la idea de propiedad. Uno de los grandes debates sobre cárceles es el de la privatización. Yo recuerdo cuando empecé a hacer etnografía carcelaria en 2003, había un movimiento cívico que buscaba la privatización de las cárceles y la descentralización de las cárceles. La pertenencia de las cárceles tiene varios propietarios, digámoslo así. Hay una suerte de privatización oculta de las cárceles desde hace mucho tiempo en el contexto de la guerra contra las drogas, por ejemplo. Lo que debemos entender por privatización ahí no es simplemente la transferencia del Estado a una empresa o a una ONG de la administración de cárceles, sino quién
quién usufructúa de las cárceles, pero también quién paga el costo del encarcelamiento. Y tradicionalmente en las cárceles latinoamericanas, y esto no solo es un problema del Ecuador, las familias y los prisioneros son quienes pagan por el encarcelamiento. Entonces, cuando yo hice etnografía entre 2003 y 2006, y después participé en el censo penitenciario visitando 4 cárceles más, yo hice mi etnografía en el penal García Moreno y en la penitenciaría del Litoral, también trabajé en la cárcel de Esmeraldas y en ese tiempo en la de Santo Domingo. Tú tenías un mercado controlado por los propios prisioneros sobre las celdas. Entonces las celdas se compraban y se vendían en un mercado que estaba controlado por un gobierno informal en las cárceles, pero también por la administración. De hecho, una de las justificaciones para la reforma, cuando empezó en 2007 y 2008, que tenía más bien este discurso muy progresista de salirse del castigo, del giro punitivo, pero que después terminó siendo lo mismo, lo que trataba es de justamente evitar estos casos de corrupción. Actualmente, las cárceles son un territorio en disputa. Una de las formas de entender la excesiva violencia dentro de los penales ecuatorianos es precisamente entender los conflictos sobre el territorio. Los geógrafos carcelarios nos han enseñado cómo el espacio carcelario no es un espacio abstracto, sino es un espacio en donde la administración, por ejemplo, la gente que está trabajando desde el SNAI, tiene un problema de camas. ¿Cuántas camas le faltan? Y eso es lo que está pensando el administrador de la cárcel. ¿Cuánto espacio de cama tengo? Pero ese concepto que es muy real para el funcionario, también es muy real para la persona que está recluida. Es ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a dejar mis pertenencias? ¿Dónde voy a poder hacer mi vida o dónde voy a poder pagar mi pena? Entonces, lo que nos enseña la geografía carcelaria es básicamente que la cárcel está en continuo flujo, que estas propiedades cambian y que mientras la precariedad aumenta, y eso es lo que está pasando en las cárceles ecuatorianas, la disputa por ese espacio carcelario es mucho más violenta. Para responderlo en forma de una oración, pertenece a varios actores que están en disputa y a veces cooperan también. Pero, a ver, no sé si me estoy equivocando con lo que voy a decir, pero ¿crees que esta apropiación de las cárceles no solamente es interna, también externa, ¿no? Y cómo juegan ahí los actores políticos, ¿no? Si hay una disputa igual política, quién llega, quién maneja, quién precisamente cuida, ¿no? Hablabas de cuidar, esta palabra tan bonita, pero también que se puede distorsionar. ¿Quién cuida de los reos, ¿no? De los presos? Si hay esa apropiación también desde afuera, ¿no? No solamente desde adentro, esa lógica intercarcelaria y también extracarcelaria. Creo que la forma en la que te respondería es que, por ejemplo, las políticas urbanas que marginan a ciertas poblaciones tienen un efecto en cómo se despliegan las cárceles. Cuando yo trabajé en el penal García Moreno, por ejemplo, la relación que tenía esta cárcel en el medio de la ciudad con el mercado de San Roque era casi orgánica. De hecho, uno de los mayores clientes que tenía el mercado eran precisamente los negocios que se tenía dentro del ex penal García Moreno, que eran emprendimientos prisioneros que muchas veces servían para mantener a las familias afuera. Es por esto que sobre todo las teóricas feministas de la cárcel levantaron su voz el momento en que se llevó la cárcel a la Tacunga, porque básicamente lo que estaba haciendo ese movimiento espacial, que respondía a una lógica supuestamente de despenalización o de descriminalización, realmente lo que estaba haciendo es encareciendo al máximo el mantenimiento del interno, o la posibilidad incluso del interno de mantener a sus familias. Entonces, muchos antropólogos han trabajado lo que se conoce entre el nexo entre la calle y la cárcel, y ver cómo funcionan esos nexos. Entonces, cómo funcionaba ese nexo en el penal García Moreno es completamente diferente de cómo funciona ese nexo en la cárcel de la Tacunga actualmente.
Y eso no quiere decir que en la cárcel de la Tacunga ahora, por ejemplo, no haya compra y venta de privilegios o no haya esos problemas, porque a la final la falta de presupuesto, la precariedad del sistema y una serie de elementos muy complejos lo que hacen es que los internos tengan que producir el espacio carcelario. El interno ecuatoriano es parte de la infraestructura carcelaria. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la cárcel no funciona sin el trabajo y el emprendimiento de los internos y de las internas. Entonces, cuando usted oye a un político decir, vamos a hacerles que trabajen todo el día, eso es lo que hacen los internos y las internas. Porque si no trabajasen todo el día, las cárceles simplemente colapsarían. Hay problemas de agua, hay problemas infraestructurales grandes. Entonces, sí, lo que yo diría es, muchas veces no necesariamente tenemos que fijarnos en las declaraciones políticas grandilocuentes o irrealizables de los políticos, sino en la política que se está tomando. Mover una cárcel de un lugar al otro, o por ejemplo en Cuenca, donde vivo yo en este momento, crear una cárcel desproporcionada en términos de tamaño a la ciudad, ¿no es cierto? Ha afectado incluso las dinámicas de cómo funciona. Yo hace 3 meses fui testigo experto en un juicio de una persona de aquí de Cuenca que estaba siendo deportada y la persona había huido a Estados Unidos porque había recibido amenazas desde adentro de la cárcel por negarse a vender drogas en su barrio. Entonces, mostrar las conexiones entre el crimen organizado internacional, la cárcel ecuatoriana y la calle es bastante difícil dentro de un proceso y a la final, digamos, lo que ves, y ese caso lo que me enseñó es que dichas conexiones sí existen y no son casos aislados, sino que tenemos estas conexiones y ese es un grado de dificultad que también deben enfrentar los administradores del sistema. Uh-huh. Lo que tocas es muy importante o interesante desde un punto de vista igual sociológico y antropológico, obviamente, porque, por ejemplo, en el caso de Cuenca, ¿no? Al emplazar la cárcel de Turi ha provocado una cierta reacción, ¿no? Negativa, inclusive de la sociedad. Las narrativas periodísticas también son súper crueles, ¿no? O sea, ¿por qué emplazar una cárcel en una ciudad donde supuestamente no pasa nada, una ciudad donde no hay violencia, pero vaya y culpar a la cárcel, ¿no? ¿Qué ha significado para Cuenca en este momento tener una cárcel de máxima seguridad? Bueno, en la experiencia que hubo con el penal García Moreno, que es por qué los barrios querían sacar, digamos, el penal García Moreno estaba ubicado, si no recuerdo mal, entre la calle La Libertad y la Colina del Placer, que era completamente irónico. Digamos, para las ciudades es difícil tener cárceles, pero lo que sí me parece, y mi respuesta sería que sacar a la cárcel de la ciudad en un contexto como el latinoamericano, y en este caso el ecuatoriano en concreto, es encarecer el costo del encarcelamiento. Y ese costo del encarcelamiento se transfiere directamente a las familias. Entonces, para el administrador del sistema, lo que debe saber es que una cárcel que le permita a la familia o que el interno esté cercano a sus familias es bastante importante en el contexto ecuatoriano. No solo en términos económicos, sino en términos de rehabilitación. Por lo general, la manera en la que se habla de las cárceles en el Ecuador y la percepción ciudadana de las cárceles, obviamente lo que vas a tener es un rechazo, ¿no? Y en Cuenca, cuando se hizo la cárcel de la Tacunga y uno mira cómo la gente reaccionaba a la posibilidad de que la cárcel esté ahí, también ves que las sociedades lo que no quieren es tener un centro penitenciario cerca, por las consecuencias que eso puede tener en la seguridad. Pero lo que debemos saber, y peor aún si los próximos presidentes lo que están ofreciendo es cadena perpetua, es que lo que vamos a tener es más cárceles, no menos cárceles. Y en algún lado van a tener que estar. Entonces, yo creo que esas son negociaciones con distintas comunidades
y creo que nuestro trabajo como académicos también es mostrar que el horizonte de la rehabilitación, que es básicamente que una persona pueda cumplir su condena y reinsertarse en la sociedad, es de lo que debemos estar conversando. Digamos, yo lo que diría en el debate de Cuenca, y siempre hemos tenido conversaciones aquí, es que el gran problema del Turi es que tiene las puertas muy grandes para entrar, pero muy pequeñas para salir. Y cuando no tienes una posibilidad real de salir de la cárcel, entonces se convierte en un problema. Pero si la ciudad y la sociedad realmente trabajamos en ver el capital humano que tenemos en las cárceles, yo he venido trabajando 18 años con prisioneros y exprisioneros y tratando de seguir las historias de vidas laborales de las personas que han estado en reclusión. Y uno de los problemas gigantes que tiene el sistema es que no te da ninguna oportunidad de reinsertarte a mercados laborales. Incluso si aprendes ciertas cosas dentro de la cárcel. Porque no solo es de enseñar, digamos, podemos tener un muy buen sistema de educación, que no lo tenemos y sería muy bueno tenerlo dentro de cárceles, pero ¿cuáles son las posibilidades laborales reales que va a tener la gente cuando salga? ¿Cuál es la ilusión de futuro que va a tener? Entonces, esas son preguntas que realmente debemos hacernos y creo que solo pueden ser contestadas en una conversación con las personas que han estado privadas de la libertad. Precisamente para hablar de las propuestas demagógicas, populistas de los candidatos, porque ellos ofrecen cadenas perpetuas, la mayoría ofrecen más presos y más cárceles, ¿no? Además que hacen esta alusión a la corrupción y a los corruptos de cuello blanco, ¿no? ¿Cómo entender, ¿no? Esto, o cómo tú analizas todas estas propuestas demagógicas, ¿no? Una más que otra. Y esa relación con la cadena perpetua, ¿no? Penas de muerte, que es un poco ilógico después de haberte escuchado toda la lógica. O sea, hay dos formas, me parece a mí, desde la antropología, de pensar el discurso de los debates presidenciales ecuatorianos. El primero es interrogar por qué se está movilizando el concepto de corrupción como una posibilidad de expandir el estado carcelario, ¿cierto? Entonces, es cómo gestionar la corrupción penitenciariamente o penalmente. Y esto es interesante ver la genealogía del concepto en el contexto latinoamericano de corrupción. O sea, nosotros empezamos a hablar de corrupción en los 90s, muy atado a conceptos como rendición de cuentas y transparencia, y como un mal endémico del país. Y el concepto fue movilizado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, eran organismos internacionales que identificaron a la corrupción como el problema político de la región y lo que trataban de buscar es estrategias anticorrupción. Y las estrategias anticorrupción tenían que ver con cambio en los procesos de contratación pública, era un problema realmente más de lo público. Esto cambia en 2016, también con la reforma de las cárceles, el discurso de que la cárcel solo es para gente pobre, que la cárcel lo que hace es gestionar los problemas sociales penalmente. Empieza también la cárcel a visualizarse como con otras funciones. Entonces, nosotros empezamos a tener políticos corruptos ya presos. Antes de que este discurso exista, empezamos a tener políticos corruptos presos, ¿no es cierto? O personas acusadas de corrupción presas, dependiendo en el espectro político en el que estés y que consideres que está pasando, ¿no es cierto? Y entonces ahí básicamente a mí lo que me preocupa del discurso de los candidatos es que realmente o no conocen la realidad carcelaria y básicamente están solo dando una visión demagógica, o sí conocen la realidad carcelaria, conocen la hiperviolencia, la extrema violencia que hay en las cárceles, y más bien lo que nos da cuenta esto es de la extrema violencia de nuestra cultura política. Es decir,
si la cárcel es, y los políticos saben que en la cárcel está muriendo gente, incluso el dato que pasamos de Nodata tenemos que actualizarlo, porque en este año han muerto 51 personas, toda la violencia ha sido de preso a preso. Hay algunos muertos que también tienen que ver en enfrentamientos con la autoridad. Pero si nosotros aceptamos y decimos, ok, los políticos no son ignorantes de la situación carcelaria y saben que básicamente la cárcel es una condena de muerte muchas veces para gente. ¿Por qué se está utilizando, por qué se pone en el horizonte de lucha contra la corrupción? Y yo creo que lo que sí hemos visto en los debates es, y sobre todo con el uso de la cárcel como esta promesa de revancha, de venganza, de aniquilar al enemigo, ¿no? De matarlo más allá con una excesiva violencia. O sea, esos videos que circulaban de la cárcel, ¿no es cierto? En donde la gente juega fútbol, como decías, con una cabeza. Esos videos, ¿cómo entender esa excesiva violencia? Carlos Alberto Sánchez dice con el concepto de brutalidad. El concepto de brutalidad es diferente del de crueldad. El de crueldad tiene un componente psicológico, ¿no es cierto? Que también hay en la narcocultura de esta satisfacción, de sentir satisfacción por el dolor ajeno. Pero lo que dice Carlos Sánchez es no podemos entender la violencia solo instrumentalmente, sino tenemos que entenderla en su contexto y tenemos que entenderla fenomenológicamente. Entonces, yo creo que entender la cárcel fenomenológicamente, entender el debate sobre la cárcel, el debate presidencial sobre el de la cárcel fenomenológicamente, significa entender esos discursos en relación a, por ejemplo, los narcocorridos del exmilitar Telmo Castro, ¿no es cierto? En donde se hablaba ya de corrupción, o sea, toda la canción, si ustedes miran la canción que se le hizo en 2016, creo que fue, se está hablando de cómo él logra entrar y salir de la justicia, cómo él logra entrar y salir de la cárcel, como si la cárcel fuese un espacio más de la narcocultura. Y cuando lo vemos así y conectamos, lo que vemos es la extrema violencia que está caracterizando a los debates presidenciales, donde los opositores son enemigos. Les preguntaron en uno de los debates que vi, creo que fue anteayer, les preguntaban con quién de estos políticos usted trabajaría si gana, y nadie quería trabajar con nadie. Entonces esta idea de que el enemigo, de que el opositor es tu enemigo y de que hay que aniquilarlo, hace bastante sentido cuando están usando la cárcel, porque la cárcel es una forma de aniquilar poblaciones, es un espacio de necropolítica consumado en el contexto latinoamericano. Claro, y también a raíz de eso podemos entender toda la percepción que la gente tiene de las cárceles, ¿no? Porque cómo va generando opinión pública es también un poco abrumador, ¿no? Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están escuchando y mirando ahora, así que te voy a pasar algunas, si te parece. Cecilia Salazar nos pregunta, ¿es importante el análisis de las relaciones entre los centros de rehabilitación con los sectores aledaños, con los entornos y las redes familiares y sociales que se configuran? Bueno, nos comenta. Una pregunta es, ¿cómo es la relación con las cárceles para mujeres y para menores? ¿Cómo es la dinámica de ellas? Bueno, aquí yo no he hecho investigación etnográfica en cárceles de mujeres, pero me puedo remitir a la literatura antropológica que existe en el Ecuador, ¿no es cierto? Que muchos, el gran volumen viene de la universidad, pero también de organizaciones de la sociedad civil como Mujeres de Frente. Uno de los casos, en uno de los últimos artículos, que es una evaluación del sistema penitenciario durante la época del correísmo, justamente las autoras, les voy a mencionar porque voy a empezar a hablar sobre ese texto, es Andrea Aguirre, Tiffany León y Nadia Rivadeneira. Lo que nos cuentan es que cuando supuestamente empezaba la política garantista, es decir, se estaban dando indultos, se estaba tratando de despoblar las cárceles, también se puso una política sobre maternidad y se les prohibió a las internas que tengan a sus niños ahí. Y realmente esta política lo que hizo es romper las redes de cuidado que tenían los niños en las cárceles y todo lo que habían construido las mujeres en las cárceles para, uno, estar cerca de sus hijos, que es muy importante, y cómo habían reconstruido,
reinventado desde dentro de la cárcel para poder tener este cuidado y los afectos que hay en la maternidad. Entonces, y esta política que más bien se vendía como progresista, en realidad lo que estaba haciendo era rompiendo sistemas de parentesco, haciendo muchísimo más difícil que lo que se llama el ejercicio de la maternidad haya. Entonces, algo que sí hemos aprendido con la última reforma es a ser mucho más críticos y cautelosos con los discursos que suenan progresistas. Creo que eso nos enseña la antropología feminista sobre cárceles, es a sospechar y realmente a ser cautos, porque las autoras llegan a digamos, una conclusión lapidaria, y es que la reforma que supuestamente nos iba a alejar de la cárcel neoliberal, que gestiona los problemas sociales con el castigo, lo que hizo fue empeorar las circunstancias de vida de las mujeres internas. Entonces, creo que eso es muy saludable desde el feminismo, que nos acerquemos al discurso tanto de los candidatos como al discurso incluso que tenemos los propios académicos con cierta sospecha, o al menos desde lo que a mí me ha enseñado la teoría feminista, que muchas veces a mí me ha pasado y digo, este discurso suena lo suficientemente progresista en términos de abolicionismo o en términos de estar con los internos. Yo trabajo mucho con ex prisioneros y trabajo con mi red desde 2003 y muchos de ellos están presos en otras cárceles, pero cómo a veces la visión solo desde la cárcel masculina, y porque hay más presos hombres, termina invisibilizando posibilidades críticas más potentes, por ejemplo, la maternidad. Vamos a ir con más preguntas. Hoy tenemos muchas preguntas, Jorge, para ti. Maca nos dice, hay nuevas formas de violencia y muerte en las cárceles hoy en día. ¿Qué nos dice sobre la utilidad, o más bien la inutilidad, de los sistemas carcelarios? Yo creo que hay que entender la relación ahí que hay entre la violencia extrema carcelaria que estamos viviendo y realmente qué es lo que se está penalizando. Sobre todo antropólogos que han trabajado no tanto cárceles, pero sí la penalidad y el Estado y la construcción del Estado. Por ejemplo, en la Universidad de San Francisco está Cris Garcés. Lo que nos dicen ellos es básicamente: no prestemos tanto atención a la cárcel, sino a la arquitectura o a la infraestructura carcelaria y a las condiciones de posibilidad que esta cárcel está generando, digamos, a las condiciones de seguritización, por ejemplo, que tienen, ¿no es cierto?, las fronteras. Entonces, gente que más bien lo que está tratando de ver son las fronteras de la cárcel y cómo estas fronteras se expanden y son porosas. Y por ejemplo, en el trabajo que Cris hizo en la cárcel del Litoral, era súper interesante ver cómo la cárcel se conectaba a las ONGs que privatizaban el espacio público en Guayaquil. Entonces, cómo la lógica penitenciaria digamos, pasaba la frontera penitenciaria y se traducía en políticas urbanas específicas de hipervigilancia, de hipercontrol de los cuerpos, de prohibiciones, ¿no es cierto?, de estrategias biopolíticas específicas. Recuerdo que había la prohibición de besarse en el malecón, o si uno, digamos, no podías andar de la mano. Digamos, había una serie de prácticas que mi colega Pedro Gutiérrez llamaría transfóbicas, o la institucionalización del cissexismo, que venía precisamente de lógicas desde la cárcel. Entonces, lo que más que preguntarnos sobre la utilidad, yo creo que lo que debemos preguntarnos es cómo las decisiones de política carcelaria en el Ecuador están traduciéndose y son realmente inútiles en el contexto de diseño de las ciudades, ¿no?, y del estado carcelario. Jorge Abel nos dice, gran tema, no sé si solo actualmente, pero el sistema carcelario ha dejado de ser, si alguna vez fue, la posibilidad de inserción social.
En ese sentido, ¿qué nivel de utilidad tiene el sistema carcelario, más allá de ser institución para la exclusión de esos cuerpos, personas concebidas como criminales? Ya, es súper interesante la pregunta de Abel por dos razones. Una es, ¿cuál es el horizonte político que tienen los discursos críticos de la cárcel? Entonces tenemos y los académicos, ¿no? Todos solemos ser, en cierto modo, abolicionistas. Entonces, todos creemos que la cárcel debe desaparecer y las preguntas de Maca y Abel son, hay un presupuesto de que la cárcel debe desaparecer. Y está bien, digamos, esto es algo que se ha trabajado muchísimo también en Estados Unidos y cómo desmontar el estado carcelario. Yo creo que esto es muy importante en términos de la crítica académica, pero también en los estudios de ciencia y tecnología, que es algo que nosotros estamos tratando de entender las cárceles desde ahí, es ver cómo los operarios del sistema entienden su rol en la sociedad. Y cuando uno conversa con directores de cárceles, sobre todo en estos últimos meses que nosotros en Caleidos estamos justamente con la Universidad de las Américas y el SNAI, tratando de producir una investigación que nos permita dar cuenta de la extrema violencia en cárceles, que nos permita dar cuenta de la cárcel en COVID. Una de las discusiones más interesantes que he tenido es cómo los directores de cárceles solucionan problemas. Y entonces, lo que quiero en este sentido es responderle a Abel con las ideas y las formas de gestión. Creo que debemos prestar más atención a lo que dicen los funcionarios del sistema. Una de mis críticas a mi propio trabajo de 2003 y a mi libro Cacería de Brujos es que por miedo a reproducir estereotipos o por miedo a colaborar con el carcelero, yo me concentré mucho en el punto de vista de las personas internas, en sus trayectorias y en cómo la cárcel era parte de la narcocultura y la guerra contra las drogas. Pero también creo que ahora en esta nueva investigación que estamos haciendo, mi interés sobre todo es trabajar con los médicos de las cárceles, con los directores de las cárceles y ver también las cosas que han funcionado y ver también las cosas que necesitamos. O sea, entre los funcionarios del sistema no tengo la percepción de este es un puesto porque solo voy a robar, o este es un puesto en el que debo castigar. De hecho, hay un montón de cosas. Fue una directora de uno de los centros de reclusión que me dijo, una de las cosas que debemos trabajar es en la prohibición que tienen los internos de tener propiedad o de generar recursos, porque esto impide que nosotros podamos permitirles generar emprendimientos. Entonces, si ustedes ven esa actitud y esa pequeña discusión y ese interés de un director de cárceles de generar emprendimientos, y no estamos hablando del trabajo a lo Isidro Romero, sino básicamente de generar recursos para mantener familias, creo que sí, la próxima política penitenciaria debemos trabajar con los internos, con los familiares de los internos y las internas, pero también creo que debemos tomar en serio el punto de vista de los funcionarios del sistema y los conflictos que tienen. Uno de estos conflictos grandes son también la corrupción. Les pedimos disculpas por no pasar todas las preguntas que tenemos. Siempre los minutos se nos quedan cortos, pero no quiero terminar la entrevista, Jorge, sin preguntarte cuáles son tus impresiones afectivas y sensitivas al entrar a una cárcel. Digamos, si entras una vez o dos veces, te va a molestar, digamos, el exceso de ruido, no conocer, obviamente, pero a mí sobre todo lo que me pasó cuando yo trabajé 2 años y medio haciendo etnografía en una cárcel, e iba desde muy temprano hasta la noche y tenía una oficina ahí y estuve en un motín carcelario y nos quedamos varias veces ahí. Sobre todo porque lamentablemente no pudo estar mi colaborador, que es Miller Rivera, pero nosotros venimos trabajando ya 17 años con él en una etnografía colaborativa de cárceles.
uno se acostumbra al olor, se acostumbra al ruido y se acostumbra al exceso. O sea, en las cárceles latinoamericanas y la ecuatoriana en particular hay un exceso de ruido, hay un exceso de olores, hay un exceso de violencia. Todo es excesivo en las cárceles, y esa sería la impresión sensorial. Yo recuerdo que cuando yo estuve haciendo etnografía, y ahora vamos a ver, porque vamos a volver a hacer etnografía en el sistema penitenciario, pero como habían visitas y habían varios tipos de visita, había la quedada donde la familia se quedaba, también tenías los días de visita íntima y las visitas normales o regulares. Lo que había es un olor a químico de limpieza increíble. Entonces, porque la cárcel, el penal García Moreno, 3 veces a la semana se limpiaba de forma compulsiva, ¿no? Y entonces recuerdo mucho para mí el olor a químicos y los gritos, los gritos de la gente ahora, que era mucho más, que es lo que decían los internos antes de un motín. Y la otra cosa que sí se siente es que las cárceles son espacios de sufrimiento, pero un espacio de sufrimiento donde está normalizado. Entonces tú puedes tener una persona sufriendo al lado tuyo y tú estás jugando Monopolio, que no me pasó varias veces. Jorge, para terminar así rapidísimo, ¿nos podrías hacer una recomendación? ¿Qué libros, películas, series nos recomiendas para entender más este tema? Y con eso finalizamos. ¿Qué películas? Sobre cárceles, las de Mateo Herrera. No, es una broma porque yo colaboré en ellas. Se vale decir el propio trabajo. Creo que hay mucho trabajo que a mí me gusta mucho de producción de internos. Realmente en los últimos años, y a raíz de todos estos videos ultraviolentos que se están produciendo en cárceles, ¿no es cierto? O que se están tomando en cárceles, lo que he estado tratando de ver es qué otras imágenes se producen, qué otras imágenes no brutales como estas se producen en cárceles y cómo circulan cada una. Me interesa mucho cómo la propia población prisionera puede producir imágenes que no generen un espectáculo o una pornografía de la violencia. Entonces, si ustedes logran, lo que diría es, vean cualquier cosa que haya sido producido por internos y tratar de compararlas en el contexto de lo que circula en los medios de comunicación masiva, para tener una visión crítica. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos por tu tiempo y por acompañarnos hoy. Lástima que el tiempo siempre nos queda corto. Mandaremos algunas recomendaciones, en eso Imperdonable, que es un documental de las maras salvadoreñas, por ahí. Y luego les pondremos en nuestras redes para que nos sigan. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes. Un abrazo. Sí. Gracias, Jorge. Siempre se queda cortito el tiempo. Bueno, espero que haya servido.